Bueno, un minuto pasada la medianoche en Madrid, España. 16 de julio de 2021, es decir, viernes. Un minuto pasada la medianoche. Como dice una youtuber de la que me estoy copiando, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes y buenos días. Bueno, tengo planificado este video y dos más, y uno que se está subiendo son 4. En este video quiero hablar de la Unión Europea y del problema que hay con Hungría y Polonia. Hungría y Polonia, como ustedes saben, son miembros de la Unión Europea. Como ustedes saben, la Unión Europea es un club que para entrar en él hay que cumplir ciertas condiciones. Y también hay que cumplir ciertas condiciones para permanecer en él. Condiciones que Hungría y Polonia no están cumpliendo. Hungría y Polonia están en grave desacato dentro de la Unión Europea, están incumpliendo las normas de la Unión Europea, están violando los derechos humanos. Yo sé que hay un chico en mi Facebook que adora Hungría y él está allí en Budapest, ¿no? Y le fascina porque es neoliberal a tope, y le fascina porque el gobierno es de derechas y porque no hay delincuencia, ¿no? Y porque el gobierno es autoritario, ¿no? Claro, a él le fascina porque Hungría, él, por ser blanco y descendiente de húngaros, lo debe haber recibido muy bien. Un hombre joven, casado con una mujer, que posiblemente van a procrear. Es lo que busca Hungría, ¿no? Con un buen currículum, ¿no? El señor Orbán, presidente de Hungría, es de derechas, ¿no? Y Hungría, desde que el señor Orbán está en el poder en Hungría, cada vez las agresiones en contra de los homosexuales, hombres o mujeres, son más graves. Hungría, el gobierno de Hungría es homófobo. Parece ser que gran parte de la población también lo es, o un porcentaje considerable de la población húngara, de los húngaros, son homófobos. Pero lo grave es que lo sea el gobierno. El gobierno de Hungría es homófobo y el señor Orbán es homófobo. El señor Orbán no le gustan los homosexuales y si pudiera, creo que la pasaríamos más o menos como los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, las agresiones contra la libertad de expresión de los homosexuales han sido continuadas en Hungría desde que este señor está en el poder. Contra la forma de vestir de los homosexuales, contra sus expresiones de cariño en público, contra homosexuales que eran personajes públicos y han recibido, digamos, retaliaciones. Los derechos de los homosexuales no se respetan en Hungría. Hungría no le importa que una empresa despida a una persona por ser homosexual, cosa que está prohibida en la Unión Europea. Si se sabe que una empresa privada despidió a alguien, claro, lo hacen con otra excusa, pero si se sabe que despidió a alguien por el solo hecho de ser homosexual, pues esa empresa enfrentará un juicio, ¿no? Y será amonestada. Bueno, en Hungría esto sucede sin que pase nada, ¿no? Pero en los últimos días el señor Orbán ha dictado unas cuantas leyes que son de una gravedad inusitada y son leyes contra los homosexuales. Más o menos ha dicho que los homosexuales deben abandonar unas 10 o 12 ciudades húngaras. Y estoy hablando de homosexuales húngaros que deben abandonar esas ciudades y vivir en una especie de guetos. O, de no abandonar esas ciudades, deben dejar de ser homosexuales, deben cambiar sus gustos en todo tipo de cosas, no solamente sus gustos sexuales, deben abandonar su forma de vestir y hasta la música que escuchan, lo que leen, todo.
Entonces, que el señor Orbán ha tomado una serie de medidas en contra de los homosexuales. Pero no tengo por qué enumerarlas todas. Ya solamente con esa medida de decirle a los homosexuales que viven en unas 12 ciudades húngaras que las tienen que abandonar e irse a vivir en una especie de guetos que no sé si él está construyendo para los homosexuales o si los homosexuales deben construir ellos solos para ellos mismos. Ya solamente eso es gravísimo y bueno, es prácticamente lo que hizo Hitler en Alemania con los judíos y bueno, y también con los homosexuales, con los negros, con los españoles y con otros colectivos, ¿no? Con los socialistas, pero sobre todo con los judíos, ¿no? O sea, que el señor Orbán diga que los homosexuales deben abandonar 10 o 12 ciudades húngaras e irse a vivir en sitios que solo sean para ellos, una especie de guetos. Es más, una especie de guetos no, guetos. Es gravísimo. La prensa española ha reaccionado ante esta noticia de manera demasiado templada, de manera demasiado tibia, y le ha exigido a la Unión Europea, a Bruselas, como se suele decir, que tome medidas, ¿no? Yo creo que una reacción tibia de parte de los países europeos ante estas medidas no es lo que se espera de la Unión Europea. Lo que se espera de los países europeos, que no sean ni Hungría ni Polonia, que son los que están arremetiendo contra el colectivo LGTB, y yo muchas veces he dicho que yo no me quiero dar a conocer como una líder de ese colectivo, porque eso es simplemente mi orientación sexual y nada más, pero es que en este momento tengo que hacerlo porque nadie más lo hace, y no veo a nadie más haciéndolo y dando la cara, ¿no? Y el nombre y el apellido. Entonces, no puede ser que los gobiernos de países como España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, etcétera, de países, Dinamarca, de países avanzados. No puede ser que la respuesta sea pedirle tibiamente a la Unión Europea, a Bruselas, que tome medidas. No. Yo creo que se debe empezar a, como las cosas que hace Orbán, no solamente ha hecho cosas contra los homosexuales, ojo. Este señor venezolano, este chico de 40 y pocos años que vive en Budapest, Hungría, y que adora a Orbán, le parece fascinante como gobierna Orbán. Bueno, no hay delincuencia en Hungría. Bueno, en España tampoco, con la diferencia de que en Hungría matan a los delincuentes o usan métodos que no están bien vistos por la Unión Europea. No es que no estén bien vistos, sino que no se pueden usar. O sea, España no tiene delincuencia, pero no anda matando a los delincuentes. Hay otras maneras de no tener delincuencia. Hungría no puede decir somos los adalides de la delincuencia 0% si anda matando gente, por si acaso son delincuentes, preventivamente. Es decir, que Hungría no solamente ha provocado a la Unión Europea con el asunto de los homosexuales, sino que ha agredido también, o sea, controla el orden público a punta de pistola, ¿no? Con balas de verdad. Por otra parte, Hungría no ha aceptado inmigrantes. Hungría tiene cerradas sus fronteras a la inmigración y la Unión Europea exige que los inmigrantes sean repartidos en toda Europa y exige que todos los países que pertenecen a la Unión Europea acepten emigrantes. Emigrantes de los países en guerra como Siria, de los países que no están en guerra pero que casi es como si estuvieran en guerra, como Libia, Afganistán, Pakistán, Irak e incluso Irán. Bueno, que acepte a los musulmanes que escapan de estos lugares y a cualquier persona que escape de estos lugares. Todos los países europeos tienen el deber, europeos no, de la Unión Europea. Por ejemplo, ya Reino Unido no tiene ese deber porque se salió, pero todos los países de la Unión Europea tienen el deber de acoger a un porcentaje de personas que huyen de la guerra, le hace personas que huyen de Siria
o de países con graves conflictos bélicos que no son declarados guerras, pero es casi como si estuvieran en guerra. Vuelvo a decir, Libia todavía, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, ¿no? Venezuela, porque claro, Hungría acepta a algunos venezolanos que tienen doctorado y son summa cum laude en no sé qué cosa, pero allí no hay venezolanos pobres repartiendo pizzas. Aquí sí. Entonces, Hungría no acepta refugiados de guerra, ni emigrantes pobres, ni emigrantes sin títulos universitarios. No acepta tampoco bajo ningún aspecto gente del África. El gobierno húngaro no solamente es homófobo, sino es racista en contra de los africanos. En España, en eso dicta cátedra. España tiene una colonia musulmana enorme, un porcentaje enorme de personas que han huido de la guerra, bien sea Libia, Siria y de países muy conflictivos como Pakistán. Bueno, esto que es Lavapiés, donde yo vivo, este es el barrio negro de Madrid, el barrio africano, pero también es el barrio pakistaní de Madrid y aquí hay muchos musulmanes. Es el barrio musulmán de Madrid por excelencia y aquí hay de todo. Es el barrio más multicultural de Madrid. Entonces, nosotros aquí en España tenemos muchísimos musulmanes. Algunos huyen por cuestiones económicas y otros por la violencia. Aquí tenemos en Madrid y en España en general un gentío de Siria, de Libia, de Irak, Irán, Pakistán, Afganistán. Aquí tenemos la mayor colonia de venezolanos de toda Europa. Aquí tenemos a todos los países latinoamericanos que hayan querido emigrar, aquí están todos. Y aquí tenemos una colonia africana muy considerable, también muy importante, sobre todo formada por nigerianos, senegaleses, congoleños, etcétera, ¿no? Entonces, Hungría, Francia también tiene una colonia africana mayor que la de España. Francia también cumple con su deber y Alemania cumple con su deber. En Alemania hay una colonia importante de africanos y también de musulmanes y de personas que han escapado de la guerra. Hungría también tiene que cumplir con su deber. Y ya lo que ha hecho esta semana y la semana pasada de dictar leyes donde pretende confinar en guetos a los homosexuales, porque no hay otra palabra, confinar en guetos a los homosexuales. Hungría, yo creo que Bruselas, la Unión Europea, debería ir preparando los documentos para expulsar a Hungría de la Unión Europea. Hay una serie de pasos para expulsar a un país de la Unión Europea. Nunca se ha expulsado a un país de la Unión Europea. Recuerden que Reino Unido se quiso ir. Entonces fue mediante negociación. Pero la Unión Europea, por supuesto, tiene en toda su base legal y en todo su derecho europeo, pues tiene pasos, mecanismos de cuáles pasos seguir para expulsar a un país de la Unión Europea. Yo creo que es hora de que Bruselas deje ya de hablar con Orbán, porque hablando parece que no se resuelven las cosas con Orbán o como se llame. Y yo creo que Bruselas debería ir preparando el procedimiento mediante el cual se expulsa a un país de la Unión Europea. Porque Hungría, al entrar a la Unión Europea, recibió muchísimo. Antes de entrar a la Unión Europea le regaló dinero a Hungría para que mejorara su situación económica y sus infraestructuras, porque no se permite que entre un país demasiado pobre a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea te da dinero antes de que entres, para que eleves tu nivel de vida y las condiciones de tus infraestructuras. Hungría ha comido del dinero de la Unión Europea, es decir, del dinero de los impuestos de todos los europeos antes de pertenecer a la Unión Europea. Ahora que pertenece a la Unión Europea se le siguen regalando partidas presupuestarias a Hungría para que termine de construir su infraestructura, carreteras, vías férreas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Hungría todavía no nos ha dado nada. Hungría no ha colaborado con nada con la Unión Europea. Hungría no nos ha dado tecnología. Hungría no nos ha dado dinero, mucho menos. Se lo hemos dado nosotros a Hungría. Hungría no nos ha dado nada
salvo su riqueza cultural, bueno, Budapest y su arquitectura. Pero Hungría no nos ha dado nada, ha tragado y tragado y tragado, para decirlo coloquialmente, de la Unión Europea, y ahora pretende que vamos a soportar que, además de vivir de la Unión Europea, pretenda no, haya ya dictado una ley para que los homosexuales vivan en guetos. Y yo le pregunto a Hungría, a Orbán, ¿y cuál es el próximo paso? Gasearlos. Gasearlos es el próximo paso. Nos vas a gasear. Mira que yo quería ir a Budapest, pero con estas condiciones, porque me imagino que si hay un asesinato de un gay o algo así en Hungría, eso no se sabe, ¿no? No trasciende a la prensa, porque entre otras cosas en Hungría no hay libertad de expresión plena y hay control de la prensa, ¿no? Entonces yo creo que el caso de Hungría se debe conocer internacionalmente, y creo que Hungría se deben comenzar a preparar los papeles para que Hungría sea expulsada de la Unión Europea. Y si no quiere ser expulsada de la Unión Europea, no basta con que retire esas leyes en contra de los homosexuales, no. Tiene que haber elecciones y a Orbán se le tiene que prohibir ser candidato. Y además creo que se le debe hacer un juicio y debe ir preso por discriminación y casi que por crímenes. Porque decirle a los homosexuales que se vayan de 12 ciudades donde nacieron y que se vayan a un gueto, eso recuerda a la Alemania nazi. Entonces creo que no hay mucho más que explicar. Si quieren más detalles, vayan a la prensa o a Google, pero eso es lo que está pasando en Hungría. Y los venezolanos que aplauden al gobierno de Hungría porque es un gobierno fuerte, que controla la delincuencia, ¿no? Bueno, si esos son los venezolanos de la oposición, prefiero que siga Maduro. Porque una cosa sí les voy a decir, Maduro no mata gays ni lesbianas. Y Chávez tampoco lo hacía. De la oposición no estoy muy segura si sería capaz de hacerlo. Aunque hay una parte de mí que sabe que sí. Y sabe quiénes serían capaces de hacerlo. Bueno, el otro caso es Polonia. Polonia tiene muchísimos más años agrediendo homosexuales que Hungría. Primero con un par de hermanos que gobernaron Polonia. Uno era el presidente y el otro el primer ministro. Y eso ha seguido con los subsiguientes gobernantes de Polonia. En Polonia hay un caso parecido al de Hungría. Ambos casos fueron mencionados en el día de ayer, día 15 de julio, por la prensa española, por toda ella, por todos los diarios escritos, por todos los periódicos de internet, por todos los canales de televisión. Polonia y Hungría han estado todo el día de ayer y todo el día de antier, en la prensa europea, ¿no? Debido a las agresiones que se hacen contra los homosexuales desde el gobierno. Polonia tiene un caso similar. A mí muchos judíos me han dicho, mira, no tengas ningún interés por conocer Polonia. Desde que los judíos fueron expulsados de Polonia y los que no fueron expulsados fueron asesinados, desde que Polonia es un país 100% católico y además católico extremista. No vayas a Polonia solamente para ir a Varsovia a ver 4 edificios nuevos que han construido allí con arquitectura del siglo XXII. Porque el polaco de hoy en día es un ser hipercatólico, homófobo, racista, ¿no? Polonia tampoco acepta migrantes. Polonia también es racista, es homófoba. Y bueno, yo creo que la Unión Europea debe empezar. Y también Polonia es más pobre que Hungría y también ha chupado de nuestro dinero. Nos ha quitado el dinero. Polonia y Hungría viven de dinero alemán, de dinero francés, de dinero italiano, de dinero holandés, de dinero sueco, de dinero noruego, y pretenden matar homosexuales, matar negros y que nada pase, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es débil cuando se trata de sancionar este tipo de conductas, y creo que hay que tomar medidas inmediatamente en contra de Hungría y Polonia. Es más, una de las razones por las que Reino Unido se quiso ir de la Unión Europea era para no tener que recibir inmigrantes polacos. Y ese cuento será en otro video, pero los inmigrantes polacos hipercatólicos causan problemas en el Reino Unido. Claro, los que ya están ahí a lo mejor se pueden quedar, pero al salirse de la Unión Europea ya el Reino Unido no tiene por qué aceptar polacos, ¿no?
Porque en la Unión Europea, si tú perteneces a un país que pertenece a la Unión Europea, tú puedes vivir donde te dé la gana, dentro de la Unión Europea. Ya los polacos no pueden vivir en Reino Unido sin una visa, no pueden entrar ni siquiera sin una visa. Tampoco yo puedo entrar sin visa al Reino Unido ya. Entonces, Hungría y Polonia son dos casos graves. Y además tengo que comentar lo que sucedió aquí en España hace aproximadamente una semana o 10 días. Creo que fue en Galicia. Aquí en España, creo que fue en Galicia, pero el lugar da igual. El problema es que fue en España y en Europa, pero estoy hablando de España, que es donde yo vivo. Aquí en España hace unos 7 días o 10 días, chicos españoles, jóvenes españoles, mataron a golpes a otro joven español por el solo hecho de ser gay. Delante de todo el mundo lo mataron a golpes. Está muerto, lo mataron a golpes. Hubo testigos. Nadie hizo nada, salvo 2 inmigrantes sin papeles senegaleses, africanos del Senegal, que se introdujeron en la pelea para tratar de evitar la muerte del gay. Y recibieron golpes, recibieron coñazos, como decimos en Venezuela, hostias, como se dice en España. Los senegaleses recibieron patadas, hostias y coñazos tratando de salvar a este joven gay español de la muerte a golpes, pero no pudieron porque eran minoría. El chico gay y los 2 senegaleses eran minoría. Los senegaleses quedaron heridos y no muy gravemente, pero quedaron heridos. El gay muerto, y cuando el gay estaba muerto se retiraron los homófobos. Por supuesto que han sido capturados, ¿no? Pero es insólito que en España haya ocurrido una cosa así, que unos jóvenes españoles hayan matado a otro español por el solo hecho de ser gay, y que nadie haya defendido al gay, que hayan tenido que ser 2 africanos que llegaron en patera desde el Senegal los que se metieron para tratar de que no mataran al gay. El gobierno de España decidió, una decisión presidencial consultada con el Consejo de Ministros, darle no la residencia, sino la nacionalidad española a los 2 senegaleses por haber tratado de salvar la vida de un ciudadano español. Y yo estoy completamente de acuerdo. Eso ya está en proceso y los 2 senegaleses en pocos días o semanas se convertirán en ciudadanos españoles. Yo desde aquí le agradezco profundamente a los 2 senegaleses, a estos 2 señores africanos, haber tratado de evitar la muerte de este joven gay. Y en cuanto a la muerte del joven gay a golpes por parte de otros jóvenes españoles, solamente puedo decir vergüenza. Vergüenza, asco, terror hacia la condición humana. Y también debo decir, no voy a mencionar al partido político porque me ha puesto denuncias a mis videos y me bajaron videos de otros canales. Hay un partido político de extrema derecha en España, no se den por aludidos, que está usando un lenguaje cada vez más agresivo en contra de los africanos y en contra de los homosexuales y en contra de los musulmanes. Ninguna de las 3 cosas la queremos. No queremos lenguaje agresivo contra de los africanos. Cuando nosotros protestamos por alguna actitud de los inmigrantes del África es porque han intentado vivir en algún trastero, como sucedió en este edificio. No lo podíamos permitir, porque si se instala un ocupa en un trastero de un edificio, la única forma de sacarlo es, primero, sacando a todos los inquilinos. Nos hubiesen echado a nosotros, para luego proceder a sacar a los ocupas. Nos hubiésemos quedado sin casa todos. Pero mientras estos señores africanos no intenten entrar a nuestros apartamentos, no nos roben y no nos hagan daño, no tenemos ningún problema. Ahí hay uno, ahí detrás de la computadora hay un colchón donde está durmiendo un senegalés, en un parque infantil. Alguien me dijo,
llama al ayuntamiento, llama a la policía. ¿Por qué? Yo llamo a la policía cuando intentan entrar a mi apartamento, cuando me quieren robar. Yo no llamo a la policía porque haya un señor que no tiene dónde dormir, que duerme en un colchón en un parque infantil. A la intemperie. Ahora estamos en verano. Pero en Madrid hay xenófobos. Imagínense ustedes que pase un grupo de españoles, de estos que no quieren extranjeros en España, y que vea a ese africano solo durmiendo en el colchón, y que se le acerquen. ¿Ustedes creen que va a ser para conversar? Ese africano durmiendo solo en ese colchón, en medio de una plaza, corre peligro. El ayuntamiento está gobernado por el PP, el Ayuntamiento de Madrid, y no va a hacer nada bueno por él. Lo perjudicaría más aún, así que yo no llamo a ninguna policía. El senegalés a mí no me está molestando. Además está del otro lado de la plaza. A mí no me molesta abrir la ventana y ver el colchón con el señor ahí durmiendo. A mí no me molesta que guarde el colchón detrás de un banco de la plaza. A mí eso no me importa. A mí, mientras no se metan conmigo y no me quieran hacer daño, yo respeto a todo el mundo. Lo que me preocupa es dónde va a dormir cuando empiece el frío. Y que es el colmo que España, un país del primer mundo, el quinto país más rico del mundo supuestamente, no pueda darle un albergue a ese señor que duerme en la plaza. Y bueno, esto era lo del vídeo sobre las conductas de Hungría, Polonia, lo que sucedió en España, lamentablemente, con ese joven gay. Bueno, lo del partido político este de ultraderecha, no nos interesa su racismo, porque no queremos que maten a golpes a ningún africano. No nos interesa que ustedes se metan con los musulmanes, porque los musulmanes, la mayoría tienen negocios, contribuyen al Producto Interno Bruto de España en buena medida, y solamente una minoría comete atentados, y bueno, el de Barcelona fue casi que una excepción, y no todos los musulmanes son extremistas, sino una minoría, y si me permiten la expresión, muy pequeña, una minoría muy pequeña. Y tampoco vamos a permitir, no nos interesa que ustedes agredan verbalmente a los musulmanes y los pongan en contra de nosotros, porque esto es una actitud solamente de ese partido de ultraderecha, no de España, ni de los demás partidos de España, ni de los españoles, ni de quienes vivimos en España siendo españoles o no. Nosotros no tenemos nada contra los musulmanes. Nosotros lo que no queremos son atentados terroristas, pero contra el musulmán normal y corriente que trabaja, que tiene negocios, que tiene Madrid llena de restaurantes, tiendas, o sea, que contribuye con el Producto Interno Bruto, que trabaja, no tenemos nada en contra. Ellos construyen sus propias mezquitas, ellos las pagan, no tenemos nada en contra. En cuanto a los africanos, lo que pedimos es que se les dé permiso de trabajo para que dejen de vender marihuana y para que dejen de vender contrabando y falsificaciones, que puedan buscar trabajo normal. Y en cuanto a los homosexuales, pues yo le diría a este partido de ultraderecha que no sé, yo cuando los veo declarar no me parece que sean demasiado machos, ¿no? Las que parecen más machas son ellas, ¿no? Yo no sé, yo le diría a este partido de ultraderecha que declaraciones como una que dio esta semana donde dijo, o la semana pasada donde dijo, el líder de este partido dijo, yo creo que un niño debe ser criado por un hombre y una mujer. Bueno, entonces vas a tener que irte a Vallecas, donde hay un montón de mujeres criando 5 hijos solas, porque los maridos, los padres de los hijos, se han pirado, porque son padres irresponsables. Yo espero que usted se esté refiriendo a los padres irresponsables, cuando dice que un niño debe criarlo un hombre y una mujer. Espero que no se esté refiriendo a los homosexuales, porque yo no conozco ningún niño criado por 2 hombres o por 2 mujeres que no sea feliz.
En cambio, conozco mucha gente infeliz criada por una mujer y un hombre. Ocúpese de los padres irresponsables, señor, y déjenos en paz. ¿O usted prefiere a los niños tirados en el medio de la calle abandonados? Porque los homosexuales suelen adoptar niños a los que nadie quiere para darles un hogar. Y este es todo el video sobre la homosexualidad en Europa y lo que pasa. Y no quiero ser una líder en este asunto. Pero si nadie más lo hace, lo tengo que hacer yo. Alguien lo tiene que hacer. Buenas noches, 31 minutos pasada la medianoche en Madrid, 16 de julio de 2021.